Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Quiero agradecer al Señor esta nueva oportunidad que tenemos de juntarnos en la casa del Señor para compartir la enseñanza de la palabra de Dios. En este caso, como siempre hacemos los martes para familia. Tengamos unas palabras de oración y pidámosle al Señor que Él en su misericordia nos bendiga de una manera especial. Bendito el nombre del Señor. Eh, quisiera, quisiera pedir ahí donde usted está, ¿verdad? Que incline su cabeza y ore al Señor junto conmigo. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tú nos bendiga, que tú nos edifiques a través de tu palabra y en especial, Señor, que nosotros seamos la tierra buena, Señor, que recibe, Señor, esta palabra, la pone por obra y es bendecido y es multiplicado. Gracias, Señor Jesús, por los que están conectados y también por los que han de escuchar esta palabra, donde quiera que estén, hasta allí llegue tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta tarde quiero tratar un tema que lo titulé así: reglas para resolución con éxito de conflictos. Y fíjese que una de las cosas en las que quiero prestar atención con usted es precisamente el primer gran conflicto que tienen la mayoría de las personas cuando idealizan a una persona, o idealizan en este caso el matrimonio, o idealizan en este caso la familia. Yo creo firmemente que todo hombre, al igual que toda mujer, tiene virtudes y tiene defectos. Y una de las cosas que en ocasiones sucede es que no vemos los defectos cuando estamos en el proceso de enamorar, pero después que ya estamos casados es donde aparecen o se manifiestan los defectos que ya estaban, y no es que intencionalmente uno de los cónyuges quisiera ocultarlo, sino que sencillamente, definitivamente cuando una persona convive con otra es cuando mejor la conoce, es cuando uno realmente conoce una persona, cuando uno convive con esa persona y está con esa persona dentro de una misma casa, bajo un mismo techo, y bajo ese proyecto de vida que la palabra del Señor menciona, que es el matrimonio. El Señor dijo que habrían aflicciones, eso lo dijo el Señor, pero que confiáramos. Él había vencido al mundo. No existe un matrimonio que no esté excepto de un conflicto. Sin embargo, y con esto voy a terminar la introducción, creo que una de las cosas que Dios nos ha dado es la bendición de un cerebro pensante que está conectado a una lengua que puede comunicar sentimientos, comunicar dolor, comunicar planes, comunicar proyectos, comunicar ideas, y creo que firmemente también que no era la voluntad de Dios que el hombre estuviera solo, y dice la Biblia que por eso le hizo una esposa, le hizo una mujer. Bueno, iba a decirle, o les dije que iba a entrar rápidamente en el tema, pero no le voy a presentar todavía la primera diapositiva. Es que quiero que pensemos de qué manera es que Dios hizo un matrimonio para que dos carnes llegaran a ser, dice las Escrituras,
un solo cuerpo. Y después quiero que nosotros observemos una ley de sinergia que aparece en las Escrituras, que tiene que ver con el hecho de que uno hará huir a 1000 y dice la Biblia, y dos harían huir a 2000, perdón, a 10,000, no a 2000, sino que hay hay un diseño de Dios. Y yo quiero que usted entienda, hermano, que la palabra no es, estoy hablando de la palabra de Dios, no es una filosofía, sino que es doctrina de Dios, es palabra de Dios, es enseñanza de Dios para que nosotros aprendamos a hacer uso de ella y obtener la ganancia necesaria de las cosas que Dios ha establecido. El matrimonio lo estableció Dios. Y cuando un hombre está solo y encuentra esposa, dice la Biblia que halló un bien. Y cuando una esposa encuentra a un varón, no solo es su cobertura, sino que dice la Biblia que es su cabeza, es su autoridad. Así que cuando en la forma en que Dios diseñó el matrimonio, yo creo firmemente que lo diseñó bajo principios bíblicos, no para que estuvieran eternamente bajo un conflicto, luchas de poder, tristezas o amarguras, sino para que juntos los dos mantuvieran una unidad que está en la palabra, unidad del espíritu, o unidad de fe, unidad incluso de doctrina, para tener todos un mismo sentir y una misma manera de pensar. Entonces, una de las cosas que yo quiero mirar con usted son algunas, yo le puse por título reglas para la resolución con éxito de conflicto, pero pude haberle puesto principios que están ahí en la palabra de Dios y que pudieran bendecirlo a usted. En primer lugar, quiero mencionar tres principios que son poderosísimos. Número uno, está puesto en su pantalla. Uno debe de buscar siempre la guía pastoral y en casos matrimoniales y consejería espiritual y matrimonial. Entonces, cuando nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios, yo me doy cuenta, hermano, que por ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando un hombre tenía celos acerca de una mujer, su tarea era traerla y que vinieran los dos juntos. Bueno, yo dije traerla, pero es que llegara el matrimonio, llegara el esposo, llegara la esposa y se presentaran delante del sacerdote para que el sacerdote definitivamente juzgara el caso haciendo uso de las dos piedras que él tenía entre el pectoral y su corazón, que se llamaban Urim y Tumim, luces y perfecciones. Entonces, miramos en las Escrituras las funciones pastorales, y una de las funciones pastorales es enseñar, y otras de las funciones pastorales es aconsejar. Otra de las funciones pastorales es velar por la condición de las ovejas. Hay ovejas que se vuelven especialistas. Cuando me refiero a ovejas, estoy hablando de matrimonios que son cristianos, pero se vuelven especialistas en esconder sus problemas, sus conflictos. Y cuando digo que se vuelven especialistas, es porque cuando usted los ve, ellos tienen una fachada. En su fachada incluso terminan usando dones que Dios los dio y que la Biblia dice que son irrevocables, dones que incluso dice la palabra de Dios que se usan por la fe. Entonces, no importa qué tan mal esté su matrimonio, definitivamente para algunos es más importante el ejercicio
del matrimonio perdón, del don y no el ejercicio de ministración que corresponde a un matrimonio, que tiene que ver con el hecho de que ambos dos se ministran, ambos dos se ponen de acuerdo, ambos dos buscan el hacer la voluntad de Dios, ambos dos llegan a un acuerdo bíblico de qué cosa tengo que hacer, qué tengo que obedecer, qué tengo que sentir, qué tengo que pensar y qué tengo que hablar. Cuando no existe, hermano, aparentemente una solución, una de las mejores maneras de resolver un problema, en este caso matrimonial, es buscar guía, consejería pastoral. Puse en primer lugar buscar la guía o la dirección pastoral, pero buscar una consejería espiritual, porque personas con conflictos espirituales son personas también con conflictos emocionales y con conflictos hasta morales. Entonces, muchas de las cosas tendríamos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Muchas de las cosas que a veces suceden dentro de un matrimonio tendríamos que valorarla bajo principios primeramente espirituales y luego, por supuesto, encontrar en las escrituras un modelo de conducta que tiene que ver con el ejercicio de la piedad y que se aplica tanto a la vida de un soltero como a la vida de ese mismo ya casado. O sea, uno no deja de ser cristiano porque se case, todo lo contrario. Uno debe de continuar usando principios bíblicos de manera, hermano, que uno no solo sea bendecido, sino bendiga a su cónyuge. Entonces, la segunda regla es esta. Si existe un historial de problemas que son importantes, si existe ya un historial de conflicto, de cosas que se repiten, creo que lo más importante es que decidan un momento, apartar un momento y buscar un lugar para hablar. Entonces es importante no caer como una gotera y cada 5 minutos estar hablando de un conflicto, de un problema, porque quien esté al lado nuestro se va a cansar. Pero sí es importante que nosotros entendamos que si ya existe un historial, cuando hablo de un historial, no es la acumulación hasta que una persona revienta, sino que es varias cosas que se han ido juntando y que son importantes. Entonces es importante que usted se ponga de acuerdo con su cónyuge y usted le diga: necesito hablar contigo, me gustaría que tú decidas el momento en que lo vamos a hacer y en el lugar donde vamos a estar para hablar. Primero, los dos, y por supuesto, sin que nadie más esté delante. Entonces, esa es una forma de solucionar conflictos, es una regla y es una forma de tener éxito, porque a través de la conversación uno desarrolla la habilidad del lenguaje. En el punto 3 puse cosas positivas que se logran con un buen uso de la lengua, porque es importante que nosotros aprendamos no solo a hablar, sino a decir las cosas con un espíritu correcto. Y el espíritu correcto con el que se dicen las cosas tienen que ver con el primer y el segundo mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando estoy hablando del segundo mandamiento, el que dejó Jesucristo, porque ese segundo resume
el resto de los 8 mandamientos que aparecen en la ley de Moisés. Ahora, yo puse un versículo aquí y quiero que usted entienda. Como siempre he dicho que los versículos que yo leo no tienen la palabra matrimonio, pero sí tienen los principios bíblicos. Entonces en Isaías 54 leemos: el Señor Dios me dio lengua. Y cuando usted busca en el original hebreo es lenguaje. Me dio un lenguaje de discípulo. Y esa palabra discípulo es un lenguaje instruido, un lenguaje acostumbrado, un lenguaje enseñado, habituado, un lenguaje con sabiduría. Entonces, primero somos discípulos y creo que es importante que nosotros sepamos que nadie viene con una información incorporada en su sistema de pensar, en su cerebro, sino que lo único que hay en el cerebro es una capacidad de aprender, además de haber una conciencia que puede discernir entre el bien y el mal. Así que cuando una persona está dispuesta a aprender y tiene en su corazón el deseo de hacer las cosas bien hechas, el deseo de bendecir a su cónyuge, el deseo de demostrar que sinceramente hay una voluntad de que no solo permanezca el matrimonio, sino que también funcione, esa persona lo primero que va a hacer es pedirle al Señor: Señor, dame una lengua de discípulo. Porque si tenemos una lengua de discípulo, tenemos un corazón de discípulo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando usted y yo tenemos una lengua de discípulo, tenemos un corazón de discípulo. O sea, somos personas que estamos dispuestos a ser instruidos por Dios, instruidos por la palabra, instruidos por el Espíritu Santo de Dios. Y no deberíamos de restarle importancia a nada si realmente lo que está sucediendo afecta nuestra relación conyugal o afecta nuestra relación familiar. Así que como somos un ente o somos seres colocados alrededor de otras personas, no podemos estar pensando que no afectamos a otro con nuestras actitudes. De hecho, afectamos a otro con el testimonio de nuestra vida. Así que encontramos en la palabra un sinnúmero de indicaciones. Por ejemplo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Vuestras conversaciones sean conocidas, bendito el nombre del Señor, como conversaciones que están sazonadas. O sea, hay principios bíblicos que establecen cómo un hijo de Dios ha de comportarse, y eso hay que llevarlo al matrimonio y eso hay que llevarlo a la relación familiar. Entonces, el primer versículo y principio bíblico que quiero tomar es este: necesito pedirle a Dios que Dios me dé una lengua de discípulo, porque si tengo una lengua de discípulo, eso quiere decir que tengo un corazón, pensamientos, sentimientos y voluntad de discípulo. O sea, tengo la disposición en mi corazón de aprender a hacer las cosas correctamente. Entonces, el Señor te puede enseñar, pero también Dios tiene a hombres que ha preparado y que ha capacitado y que uno puede buscar y preguntarle: ¿qué debo de hacer en esta situación? ¿Cómo debo de actuar en esta situación? Y reconocer, hermano, que uno falla, que uno falta. Pero dice la palabra de Dios que si uno falta, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo su Hijo, y una gota de su sangre nos limpia de todo pecado. Lo próximo que tendría que haber es un reconocimiento de que cometí un error y pedir perdón. Y el que pide perdón, entonces es sanado y es restaurado. Entonces, así dijo
este profeta, Dios me dio un corazón de discípulo, o una lengua de discípulo, una lengua instruida, habituada, una lengua enseñada, una lengua de sabio. Y entonces mire para qué Dios hace después esto. O sea, aquí viene la manifestación del propósito, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. O sea, ¿dónde vamos a ir a buscar fatigados? Ahí mismo dentro de nuestra casa, ahí mismo dentro de nuestra familia. Si usted no es una persona que le gusta ser corregido y enseñado, si usted no es una persona que le gusta ser discípulo y disciplinado, entonces es imposible que usted pueda llegar a tener una palabra con la cual usted pueda sostener al fatigado que tiene a su lado. Estoy hablando a su cónyuge, estoy hablando a sus hijos, estoy hablando de su familia. O sea, es la oportunidad de entender que hay cosas muy positivas que se pueden lograr con el uso de tu lengua, pero tu lengua tiene que ser la lengua y el lenguaje de un discípulo. O sea, de uno que se sentó a una mesa con su maestro para ser enseñado y ser primeramente uno edificado, y luego después poder edificar a todo aquel que está fatigado. Fíjese que en el original hebreo esa expresión es como de una huida agotadora. Cuando la relación matrimonial está en una fatiga, tanto el hombre como la mujer tienden a huir, porque no quieren estar cerca, porque estar cerca representa un conflicto, todo lo que se dice se malinterpreta, todo lo que se dice es resultado de una objeción, todo lo que se dice es resultado de una confusión. Entonces, si una de las partes quiere empezar a ofrecer una solución correcta, ordenada según el Espíritu de Dios y la palabra, entonces lo primero que hay que hacer es sentarse a aprender, de tal manera que Dios le dé a uno una lengua de discípulo, que significaría, recuerde, tener un corazón que equivale a tener pensamiento, sentimiento y la voluntad de ser primero un discípulo, de aprender para luego poder ir y sostener al que está yéndose en una huida agotadora, que está abriendo una brecha, que está trayendo una desunión dentro del matrimonio, aquello que nos está alejando y nos está separando. Hermano, los divorcios, el martes pasado mencioné que el más reciente de los estudios de Harvard, la Universidad de Harvard aquí en los Estados Unidos, contabilizando cuáles son las razones y motivos del divorcio, una de las cosas que mencionaron fue precisamente esta, la falta de comunicación. La segunda cosa fue la pornografía, y la tercera cosa que ya es causal de divorcio en este país son las redes, porque la gente no solo viven imbuidas en las redes, sino que dilucidan todos sus conflictos en las redes y no les importa poner allí los problemas matrimoniales, los problemas familiares, no les importa poner sus enojos, sus frustraciones, sus heridas, no les interesa. Y hermano, porque lo que más les importa es que le pongan o le den un like a lo que ellos están escribiendo. Es impresionante cómo el enemigo ha estado usando armas y herramientas
para destrucción de matrimonios y de familia. Y si no hay una iglesia que no sabe entender estos principios, está destinada al fracaso. En el nombre del Señor Jesús, yo espero que esta palabra te sirva. Así que ahí están las primeras tres cosas. Busca guía pastoral, pero necesitas primero una consejería espiritual y luego la matrimonial. Porque las cosas que se ven son el resultado de las que no se ven. Así que necesitamos entender que si existe ya un historial de problemas, entonces es mejor decidir hablar y hay que escoger el momento oportuno y escoger un lugar donde haya o exista la privacidad para poder conversar y poder intercambiar las inquietudes o las dificultades que hay. Finalmente les recuerdo que esas cosas positivas que se pueden hacer con una lengua, se comienza a hacer con una lengua de discípulo. Quiero que veamos el próximo punto o los próximos 3 puntos. Dije que iba a estar hablando de algunas reglas para resolución de conflictos con éxito. Así que tenemos aquí los próximos 3 puntos. Número 1, procure comprender en vez de discutir. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es primero comprender antes de discutir. Es muy común en la mayoría de los matrimonios discutir antes de comprender, e inclusive a veces cuando se discute y existe la voluntad del otro cónyuge de que realmente no se discuta, sino que se entienda, lo que surge es la expresión: espérate, no me estás entendiendo, o no me di a entender, no me comprendiste, espérate, no estoy queriendo decir esto. Pero necesariamente la regla que nos libra de una discusión es primeramente procurar comprender en vez de estar en la disposición de terminar o de comenzar una discusión que usted sabe cómo comienza pero nunca sabe cómo termina. Entonces, en segundo lugar, y esto es importante, que usted deje hablar a su cónyuge. Y cuando estoy diciendo así, es importante que usted deje hablar a su cónyuge. Yo aconsejaría a todo varón que deje primero hablar a su esposa, pero que también la mande a callar cuando lleve mucho tiempo hablando y patinando sobre lo mismo. Y le diga: no, espérate un momentito, ya dijiste esto, ya dijiste esto, ya dijiste esto, ya dijiste esto, ahora lo estás volviendo a repetir. Cuando una mujer está repitiendo lo mismo con lo mismo, o un hombre está repitiendo lo mismo con lo mismo, entonces el sexo del que sea, si es el hombre que lo está haciendo, entonces lo que está haciendo es regañando como si él fuera el padre. Y si es la mujer la que insiste y repite y repite y repite y repite y repite lo mismo, entonces lo que está sucediendo es que ella está hablando como si ella fuera la madre de su esposo. Entonces, evidentemente hay una falta de respeto y evidentemente hay una falta de orden. Entonces, la regla es dejar hablar a su cónyuge, pero que cuando al otro le toque hablar, quien estuvo hablando se calle y oiga lo que su cónyuge quiere decir. Así que lo primero es comprender en vez de discutir. Y lo segundo es dejar hablar a su cónyuge. El tercer punto, que es una regla, yo lo puse aquí: hablar con suavidad y ser amable. ¿Por qué? Porque aquí puse a continuación versículos bíblicos que lo pueden ayudar a entender que son principios bíblicos que están aquí en la palabra y que si uno los pone en práctica van a bendecir extraordinariamente al matrimonio y van a bendecir extraordinariamente a la familia.
Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. O sea, aquí tenemos un primer principio. Dice la Biblia que el hombre se alegra con la respuesta adecuada. O sea que la palabra aquí respuesta se pudo haber traducido con la réplica favorable o contradictoria. Con la respuesta, con responder, pero cuando la respuesta es adecuada, la Biblia dice que el hombre lo que hace es alegrarse. Bueno, aquí tendríamos que asumir no el hombre como el marido, sino hablando de la raza humana. O sea que cuando un hombre da una respuesta correcta, su esposa se alegra. Cuando la esposa da una respuesta correcta, adecuada, el esposo, dice la Biblia que debería de alegrarse de tener una mujer a su lado sabia, que da una respuesta correcta. Y entonces dice la palabra de Dios, y una palabra a tiempo, o sea, una palabra en el tiempo, una palabra oportuna, dice la palabra del Señor, se convierte en algo agradable, algo que deja un ambiente agradable dentro de la casa, dentro del hogar y dentro de la familia. Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio enseña a su boca. Qué interesante, me gustaría, si me puedes poner ese versículo a pantalla completa de nuevo un momento, por favor, te lo agradezco. Si usted lee, dice aquí que el corazón del sabio a quien le enseña es a su boca, no le enseña si hay un hombre sabio, ese hombre no le enseña a su mujer, lo que hace es enseñarle a su propia boca. Y si hay una mujer sabia, entonces la mujer sabia no trata de estar corrigiendo a su marido y avergonzándolo en público, sino lo que trata es de enseñarle a su boca qué tiene que decir y cómo actuar. Entonces, son principios bíblicos que se los estoy encajando al matrimonio. Amén, claro que sí, porque sirven. Dice la palabra de Dios, la palabra corazón implica sentimiento, voluntad e incluso intelecto. Entonces, cuando un hombre es sabio, es inteligente, es un avisado, es excelente, es un experto, es un hábil perito, maestro, prudente, lo que hace es primero enseñarle a su boca. Y luego dice la palabra del Señor que le añade persuasión a sus labios. O sea, no trata de persuadir a su cónyuge tratando de engañarlo, tratando de mentirle o de seducirle, sino que lo que hace él en su sabiduría es decirle a sus labios qué puedes decir y qué no puedes decir, de persuadirlo. Y me llama la atención, si me puedes volver a poner esto en pantalla, porque lo puse ahí entre paréntesis, que una de las acepciones que se tradujo de la palabra labios es frontera. O sea, la frontera de todo hombre sabio no es las cosas que dice, sino las que no dice. Las que se quedan ahí aguantadas en sus labios, no por hipocresía, sino por el deseo de no herir, de no maltratar, de no ofender, de no dañar. Eso es aplicable incluso en la relación paternal y maternal con nuestros hijos. El hombre que sabe usar su corazón, estoy hablando como raza humana, como naturaleza humana, el hombre, la mujer de corazón sabio, lo que hace primeramente es enseñarle a su boca. Y dice la Biblia que además de eso añade. O sea que no es solo enseñar la boca, sino que es añadirle a la frontera. O sea, porque, hermano, quiero que usted me escuche. Si un país se atreve a atravesar
la frontera, eso se vuelve una declaración de guerra automáticamente. Por eso hay hombres y mujeres que como no tienen control en su boca, viven de guerra en guerra, de batalla en batalla, de pelea en pelea, de conflicto en conflicto, porque son necios. El sabio enseña a su boca, dice la Biblia. El sabio de corazón, el sabio de pensamientos, el sabio de sentimientos y el sabio de voluntad. O sea, el sabio que tiene la voluntad de mantener la paz dentro de su casa, primero enseña su boca y luego dice la Biblia que le añade a su frontera, que son los labios, a su frontera, que son los labios, le añade la persuasión. O sea, primero, el cuidado, persuade a sus labios, no, esto no puede salir, no, esto hay que decirlo de otra manera, porque si no, hermano, violación de la frontera es guerra. Así que ese es un consejo que le quiero dar. Palabras que usted dice, palabras que ya no puede recoger. Palabras que fueron escuchadas en el mundo espiritual, palabras que fueron escuchadas por los testigos, por la nube de testigos tan grande que tenemos, los visibles y los invisibles, los que pertenecen al reino de la luz y los que pertenecen al reino de las tinieblas. Palabras que usted diga son palabras que son escuchadas incluso hasta por Dios, porque los hombres que hablaron mal de Dios, dice la Biblia, hubo otros que se levantaron y hablaron a favor de Dios y Dios estaba escuchando a ambos, y cuando escuchó a los hombres que hablaron bien de Dios, mandó a buscar un libro y dijo, háganme favor, tráiganme un libro acá, y le ordenó a sus siervos que registraran las palabras que hablaron estos bien de Dios. Entonces imagínese usted. Bueno, por último, déjeme leer el versículo 24 del capítulo 16 de Proverbios. Panal de miel son las palabras agradables, o sea, palabras agradables, dichos, discurso, razones, señalamientos. O sea, no puedo hablar, claro que sí puede hablar, porque si no pudieras hablar era la anulación de lo que tú eres. Pero tenemos que aprender a decirlo con palabras agradables. Dice la Biblia, como panal de miel son las palabras agradables. Mire, aquí entre nosotros, hermanos, uno de los animales más fieros que hay sobre la faz de la tierra, un oso, cuando encuentra panal de miel, se deleita en comer la miel, y no importa si las abejas lo está picando. Entonces, si tienes a tu lado un marido que es un oso, vuélvete un panal de miel y verás cómo viene y come de la miel, y no le va a importar que tú lo estés picando, que tú le estés señalando y diciéndole las cositas que está haciendo mal hechas. Si, hermano varón, si tienes una osa por mujer, entonces háblale con dulzura, háblale con amor, y te vas a dar cuenta que ella viene y se come toda la miel del panal, y no importa que tú la estés aguijoneando y no la estás atacando, porque dice la Biblia que como aguijón es la enseñanza de un maestro sabio. Qué importante, hermano, es entender el principio. O sea, no es que te calles, es que aprendas a decir las cosas sabiendo que con tu boca tú puedes edificar o puedes destruir tu casa. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma, y dice la Biblia, salud para los huesos. Es importante que nosotros entendamos que la dulzura de palabras sana los huesos. Amén. Bueno, voy a transitar para mi próxima diapositiva. Y déjenme ver qué tan rápido puedo ir porque quiero terminar el tema. Aquí vienen las otras tres reglas. Si fuese necesario, tómese un descanso. Si usted se da cuenta que tiene problemas para controlar su boca, su enojo, lo primero que tiene que hacer es tratar de bajar sus decibeles
calmarse. Por eso estoy aconsejando como regla un descanso. Un descanso que podría ser incluso, dado un conflicto demasiado fuerte donde hay agresiones verbales y físicas, podría ser una separación temporal. Y una separación temporal, así como dice la Biblia, para buscar primeramente el rostro de Dios, pero no por mucho tiempo, sino una separación para buscar el rostro de Dios, sanar el espíritu, recibir ministración para el espíritu, pero luego regresar a arreglar y ordenar las cosas que necesitamos arreglar dentro de nuestra casa, especialmente dentro del matrimonio. Segunda regla, usar un lenguaje apropiado, que no tiene que ver con la dulzura, sino que cada cosa y cada evento tiene un lenguaje apropiado y usted debe de buscar el lenguaje apropiado, no sofisticado, sino el apropiado, el lenguaje que entiende su esposa. Y no me venga a decir, ay, apóstol, que mi mujer como único entiende es agarrotazo. Que el Señor los reprenda. El lenguaje adecuado para que su esposa sea ministrada. El lenguaje adecuado para que su esposo sea bendecido y se sienta honrado por las palabras de su esposa. Después, la tercera regla que tengo aquí en esta diapositiva es ceñirse al tema. Hablar únicamente del presente actual. ¿Por qué uso esto? Porque algunas personas dilucidan un problema, un conflicto y pasado un año, 2 años surge otro y en medio de la conversación, un año después, vuelven a hablar del conflicto que hace un año sucedió, que ya se había dilucidado y que supuestamente se había perdonado. Pero eso lo que hace no es más que demostrar el rencor que hay en el corazón, la falta de no perdón, y eso complica la relación matrimonial. Entonces, cosa positiva que usted puede hacer con su lengua y con su lenguaje, con el buen uso de su lengua y de su lenguaje. Proverbio 25:11 dice, como manzanas de oro en engaste de plata, así es la palabra dicha a tiempo. Y luego el versículo 12 dice, y como pendientes de oro y adornos de oro fino, es el sabio que reprende al oído atento. Y aquí necesito dilucidar 2 o 3 cosas con usted rápidamente. En una conversación matrimonial o en una conversación con los hijos, es hora de que ustedes dejen el celular a un lado. Es una falta de respeto dentro de la casa y dentro de la familia, dentro del matrimonio, el que se inicie una conversación. No estoy hablando de la que se puede iniciar casualmente. Se inicia una conversación casualmente, de repente debe de haber un grado de gentileza de la persona que tiene el celular en la mano para dejarlo a un lado, ponerlo a un lado. Pero si es una conversación pendiente en la que ya nos pusimos de acuerdo, en el que íbamos a tratar un problema, íbamos a tratar de resolver un conflicto, no debe de tener en la mano celular con redes sociales abiertas y su cónyuge hablando y usted testeando. Eso no se hace, sencillamente no se hace. Dice la palabra del Señor, como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído del atento. Si usted necesita resolver una cosa, no la hable con una persona que no le está atendiendo. Espere a que le atienda. Sencillamente dígale a su esposo, a su esposa, ¿cuándo me puedes atender? Necesito hablar contigo. Por ejemplo, eso lo ha hecho mi esposa conmigo, que me ha preguntado, ¿cuándo me puedes atender? Necesito conversar 2 cosas contigo que son bien importantes.
Y hay veces ocasiones que en ese momento le digo ya, pero hay momentos en los que no puedo y no puede ser en ese momento. Y yo se lo digo tan francamente como que ella también se lo tiene que aguantar tan francamente, porque las cosas tampoco tienen que ser corriendo en el momento en que yo quiera. Entonces nos ponemos de acuerdo. No hay enojos. Ok, espérame una hora. Ok, ¿crees que lo podemos hacer a la tarde o crees que lo podemos hacer mañana? ¿Me puedes esperar? Sí, sí puedo hacerlo. Ok, ese es el momento donde nos apartamos y conversamos y hablando. Ese no debe de ser el momento para que yo tome el celular en la mano y estoy hablando con ella y la estoy ignorando. Es mi esposa. Es tu esposa. Llegó el momento de hablar, es tu esposo el que te está hablando. O sea, así quiero que lo oiga, es tu autoridad quien te está hablando. Y no por imposición, sino porque Dios lo dispuso. Entonces, necesitamos saber que son reglas. Reglas, y la Biblia dice que que como pendiente de oro y adorno de oro fino, es el sabio que sabe reprender, exhortar, edificar el oído de una persona que está atenta. ¿Quieres resolver un problema? No lo hagas con una persona que te está ignorando. No, pero es que me ignora siempre. O no, pues es que siempre quiere hablar. Por eso dije anteriormente que es importante hacer una cita cuando yo quiera resolver un problema o un conflicto, y para entonces decir, nos vamos a pactar a tal hora para hablar dos temas que quiero conversar. Y listo. Así es como se resuelven. Reglas. Usted me está oyendo, hermano, reglas. La mayoría de los que no quieren reglas es porque son unos insujetos. Voy a seguir aquí, rapidito. 3 cosas más, 3 reglas más para la resolución de conflicto. Este es importantísimo. Nunca haga uso de la violencia. No amenacen con el divorcio o la separación. Y encuentren soluciones que sean mensurables, entendiendo la necesidad de compartir la responsabilidad. O sea, en un matrimonio uno no tiene la responsabilidad, sino que los dos tienen responsabilidad del matrimonio, de la casa y de la familia. No es aceptable cómo se maneja o cómo manejan algunos la expresión cada uno ponga su 50%. No. Ese matrimonio termina divorciándose. Cada uno tiene que poner su 100%, el 100% de todo lo responsable que es. En el matrimonio no hay 50%. Sencillamente lo que hay es una disposición 100% de que funcione, y para eso los dos tienen que sentir la responsabilidad. Quiero ir al primer punto, el uso de la violencia. Existe violencia, la violencia verbal, que es esa violencia donde una persona ofenda a la otra y la lleva al punto de casi desquiciarla y de volverla loca. Eso es violencia. En este país eso es considerado violencia, abuso, y eso es peligroso porque una persona puede pagar cárcel por eso. Mucho más por violencia física. Y desde aquí estoy diciendo que si hay una persona violenta, ya sea hombre o mujer, que ha agredido no una vez, varias veces, en mi país dice un dicho que el perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue siendo huevero. Entonces lo mejor que una persona puede hacer ante un cónyuge violento es separarse. Y si no quiere divorcio y ese cónyuge amenaza, entonces en este país hay autoridades
que están en la disposición de intervenir en este asunto, de resolver este asunto, y usted no me diga a mí cómo usted está dando ese consejo, porque voy a decirle algo a todos los que me están escuchando, incluyendo si hay algún pastor. Si las autoridades de este país en algún momento manejan la violencia física dentro de un matrimonio y el violentado físicamente resulta diciendo que habló con su pastor y el pastor no hizo la denuncia pertinente a la policía, al pastor lo inhabilitan de por vida para ejercer el ministerio. Y yo le voy a ser sincero, yo no voy a dejar de servir a Dios, ni voy a permitir que nadie venga a inhabilitar mi ministerio por una tontería mía. ¿Cuál? La de callarme un abuso. Los abusos físicos, ningún ministro lo puede callar. Abusos de menores en este país, mucho menos. Esconder dentro de la iglesia violadores y abusadores de niños, eso es un delito y una felonía de primer grado en este país, castigado con decenas de años. Entonces, yo espero con la ayuda del Señor que usted entienda ante el peligro en el que estamos, y una de las reglas para la resolución de conflicto es que nunca puede haber dentro de un matrimonio uso de violencia. Porque el matrimonio lo que se parece es a la relación de Cristo y la iglesia. Y una de las cosas que yo quiero decirle a ustedes es que Jesucristo jamás ha maltratado a la iglesia. Es más, dice la Biblia que Él se la presenta a sí mismo sin defectos, sin manchas y sin arruga. Así que cuando Cristo nos está mirando a la iglesia, a su amada, a su esposa, la ve hermosa y la ve sin defectos, ni espirituales, ni morales, ni físicos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces es bueno que nosotros entendamos por qué las reglas, porque las reglas están para que funcione lo que necesitamos que funcione. Proverbios 16, 21 dice la Biblia, el sabio de corazón será llamado prudente. Prudente, el que es sabio, sabe separar mentalmente y distinguir, observar, prestar atención y por sobre todas las cosas es un hombre cuerdo. Es una locura maltratar físicamente a tu esposa. Aunque en este país también se dan los abusos de mujeres hacia sus esposos. Dice la Biblia, la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Y aquí viene la expresión palabra y la puse porque lo primero que encontré de esa palabra hebrea que se tradujo palabra es que no es dabar, es otra palabra hebrea que significa frontera. Ahora ya las fronteras no son tus labios, sino que le pusiste frontera a tus labios, le pusiste sabiduría, cordura, amabilidad a tu boca, a tu lengua, a tus labios, a tus palabras. Y entonces cuando hablaste hasta donde lleguen esas palabras serán tu frontera. Entonces, eso es como cuando uno está predicando y esto está saliendo hasta donde lleguen mis palabras, son la frontera de mi boca, de mi pensamiento, de mi sentimiento, de la doctrina que nosotros enseñamos como ministro, las palabras como frontera. Entonces, cuando la dulzura de la administración de una palabra se vuelve frontera, donde quiera que llegue, se vuelve o aumenta, dice la palabra de Dios, la persuasión. Gente dicen, reconozco que he errado. Hombres y mujeres dicen, reconozco que he pecado contra Dios. Hombres y mujeres reconocen, he actuado mal y he hecho mal delante de ti. Eso fue lo que hizo David cuando cometió adulterio. Y dice la palabra de Dios que sus palabras
La frontera de sus palabras fue el trono de la gracia y de la misericordia. Y cuando dijo, yo he pecado, ese soy yo, Natán le dijo, no vas a morir. Entonces es importante, hermano, que nosotros sepamos entender el poder que tiene la palabra de Dios en nosotros para hacer germinar el milagro de la vida, de la bendición y de la prosperidad. Quiero terminar con estos 3 puntos a los que no le puse versículo, pero es importante que usted entienda que las reglas tienen excepciones. Después que usted conversa y se pone de acuerdo para hacer algo en un tiempo, en una fecha, puede haber una excepción. Entonces usted necesita el grado de flexibilidad para entender que habrá un momento donde usted tiene que hacer una excepción como cónyuge, siempre y cuando no haya un conflicto de intereses donde hayan problemas de inmoralidad sexual, donde hayan engaño, traición, mentiras. Entonces, en las cosas en las que usted pueda ser flexible, observe que los árboles más grandes no son rígidos, están bien cimentados, bien arraigados a la tierra, pero cuando el aire sopla sobre ellos, usted ve que ellos se mueven un poquito, se mueven. Eso se llama flexibilidad para no quebrarte. La gente inflexible generalmente se quiebra. Terminan con ataques de histerias, con ataques de llanto, con conflictos en su mente, en su espíritu, que termina incluso hasta afectando su salud, porque algunas personas que padecen de úlceras pépticas es precisamente por causa de su enojo, de su ira, de su intolerancia. Eso puede traer problemas de presión arterial, puede traer un sinnúmero de conflictos. Estoy hablando en la salud física, imagínese usted en la emocional y en la espiritual. Entonces es necesario que usted aprenda a ser flexible, y es probable que después que ustedes se hayan puesto de acuerdo con algo, tengan que hacer una excepción. Acuerden recordatorios neutros, tales como, dejemos que el calendario sea el que lo marque, porque generalmente a veces sucede que los esposos ni siquiera, como no se comunican, no saben ni cómo hablar, ni siquiera se pueden poner de acuerdo para hacer una salida. Entonces, y como no existe la flexibilidad, de repente a uno de los dos se le ocurre decir, ¿por qué no vamos al parque? Y el otro dice, no me dijiste nada y yo no voy a ir hoy a ningún lado, y siempre es no. Entonces, para cambiar eso, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo qué día vamos a pasear y ponernos fecha. Los acuerdos que son recordatorios neutrales. Vamos a dejar en el calendario cuando salimos de vacaciones. Y eso no se puede cambiar y no se puede tocar. Bueno, ahorita dije que habrán excepciones y necesitamos ser flexibles, de manera que de repente un cónyuge se enferma o se murió y ya no hay salida a ningún lado, ¿verdad? Entonces, pero cuando las cosas están tan tensas, uno tiene que buscar mecanismos para que el matrimonio continúe funcionando. Así que lo último que quiero decir es que ustedes con conflicto van a necesitar volver a evaluar y revisar las soluciones que dieron. Y cuando digo revisar, ¿por qué evaluar qué funcionó, qué no funcionó, qué necesito cambiar? Pero siempre bajo las reglas anteriores. Un corazón para Dios, un corazón lleno de sabiduría, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de principios bíblicos para bendecir al que me escucha. Dios te bendiga mucho. Padre que estás en los cielos, bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz y te estoy suplicando en el poderoso nombre de Jesús
que tú, Señor, oh Dios, hasta donde llegue esta palabra, edifique, Señor, a todos cuantos la han escuchado. Te pido, Padre, que tú traigas sanidad al matrimonio y a la familia. Señor, hombres que se dedican a hacer estos estudios sociológicos están diciendo que para el año 2020 la crisis matrimonial a nivel Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial, ha sido, Señor, oh Dios, por estas tres causas. Señor, oh Dios, falta de comunicación, pornografía, sabiendo, Señor, oh Dios, que en el tiempo de pandemia, cuando todos estaban en su casa, en vez, Señor, oh Dios, de mejorar la relación, Señor, matrimonial y familiar, se lanzaron a buscar, según, oh Padre, las concupiscencias y los deseos desmedidos, Señor, de sus carnes. Te pido, por favor, Señor, oh Dios, que tú guarde a tu pueblo de todas estas cosas, de todo este tipo de contaminación. Y te estoy suplicando, Señor, que tú incluso nos ayudes a hacer un uso apropiado, Señor, de las redes y un consumo, Señor, apropiado, Dios mío, de las redes, de manera, Señor, oh Dios, que nuestra casa sea bendecida y sea fortalecida, en especial, Señor, nuestra relación conyugal y también, Señor, oh Dios, nuestra relación familiar. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Con gracias, Señor. Amén y amén. Quiero bendecir a todos nuestros amigos que se conectaron, a todos nuestros hermanos, compañeros de ministerio, a los hijos de esta casa, Jericín. Quiero bendecir desde este lugar a los hermanos que cubro en Italia, que cubro en Canadá, que cubro acá en los Estados Unidos y también en el país donde nací, Cuba. Desde aquí estoy enviando una palabra de bendición para todos mis amigos, hermanos e hijos espirituales, donde quiera que estén. Viernes, Dios mediante, a las 7:30, nuestro culto de escatología, tiempos finales y edificación de la iglesia. Y el domingo, Dios mediante, estaremos tomando Santa Cena. Que el Señor les bendiga de una manera poderosa. Tengan una feliz tarde, noche, en el nombre de Jesús. Le habla su pastor Raúl Martínez.